no vivimos. En esta mañana voy a compartir con ustedes acerca de la parábola de la red. Y vamos a ver qué enseñanzas nosotros sacamos de esta parábola. Esto está registrado en Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Dice así esta parábola: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, qué interesante esta parábola, ¿verdad? Esto era algo muy normal, muy natural, hablar de la pesca en los tiempos del primer siglo. Recuerden que la mayoría de sus discípulos de nuestro Señor se dedicaban a la pesca. Por ejemplo, Pedro y Andrés, su hermano, eran pescadores. También Jacobo y Juan eran pescadores. Entonces la población de aquel lugar estaba muy familiarizada con la pesca. Utilizaban normalmente una red más o menos cuadrada, de unos 5 o 6 metros de ancho, igual de largo, y lo tiraban hacia el lago, hacia el mar. Y esperaban pacientemente a que los peces se fueran juntando en la red, y ya cuando veían los pescadores que estaba lleno de peces, entonces jalaban las cuerdas de la red y lógicamente arrastraban hacia la orilla todo ese pescado que habían logrado capturar. Hoy en día también nosotros podemos ver en lugares donde hay mar, donde hay playas, donde hay lagos, la gente también acostumbra a pescar de esa manera. Hace poco estuve viendo cómo la gente pescaba, pero cuando los pescadores jalan la red hasta la orilla, lógicamente no todo lo que llegan a pescar es puro pescado bueno, sino que también jalan algas y pueden jalar inclusive algunos desperdicios que alguien tira en el mar. Puede ser alguna ropa, puede ser algún calzado, y entonces los pescadores lo que hacen al jalar la red tienen que separar, y los pescados, los que están buenos y deliciosos, por supuesto lo ponen en las cestas para ir y venderlo. Pero el resto, lo que también ha jalado la red, tienen que tirarlo y tienen que deshacerse de él. Entonces Jesús toma ese ejemplo de la vida cotidiana y trata de darnos algunas enseñanzas. Miren, en esta mañana vamos a hablar de 3 enseñanzas que nos presenta esta parábola de la red. Vamos a ver 3 enseñanzas. Miren, en primer lugar, mis queridos hermanos, la primera enseñanza que nosotros encontramos, a ver si lo puedes visualizar, dice, la primera enseñanza, mis queridos hermanos, dice, no es competencia de la iglesia separar lo bueno de lo malo. Y es que miren, esta parábola que Jesús contó es muy similar a otra parábola que también está en Mateo capítulo 13. Esa parábola nos habla del trigo y la cizaña. Dice que tanto el trigo como la cizaña crecen en el campo y una persona fácilmente no los puede distinguir. Igualmente también cuando los pescadores tiran su red para poder atrapar a los peces, a los pescados,
tampoco ellos pueden distinguir dónde están los buenos y dónde están los malos. Entonces, en otras palabras, nosotros, mis amados hermanos, no podemos distinguir entre nosotros quién es buen cristiano y quién es un mal cristiano. ¿Quién tiene un buen corazón y quién tiene un mal corazón? Hay algunos hermanos que en algún momento me han dicho: tú tienes que llamarle la atención a ese hermano. Mira cómo se está comportando. Ese hermano ya no puede venir a la iglesia. Pero no podemos hacer eso, mis queridos hermanos. Porque el único que puede juzgar y puede saber quién sí es bueno y quién es malo, solamente es Dios. Porque nosotros no sabemos si ese hermano que de repente está en pecado, de repente se ha arrepentido. Nosotros no podemos saber cuánto dolor puede sentir en su corazón, o no podemos saber si realmente es una persona realmente mala. Es más, miren, nuestro Señor Jesucristo ya nos había enseñado acerca de esto en Mateo capítulo 7. Versículos 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Entonces, miren, si de repente nosotros podemos ver una mala actitud en algún hermano, y dice que si tú eres tan meticuloso en ver cada errorcito que comete esa persona, Dios también va a mirar así cada errorcito que tú vas cometiendo en la vida. Y si Dios va viendo cada errorcito que tú vas cometiendo, ¿tú crees que vas a ser liberado? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar si tú eres así, cada cosita, cada detallito estás tú juzgando? Y si Dios comienza a juzgar cada detallito de tu vida, igual también podrás ser condenado, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. En Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y miren lo que nos recuerda y dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Uno solo es el dador de la ley, Dios nada más. Es el único que puede salvar y condenar. Pero tú, nos dice a cada uno de nosotros: ¿quién eres para que juzgues a otro? No te compete a ti juzgar a nadie. Lo que te compete a ti es pedirle que Dios tenga misericordia de ti y que también tenga misericordia de esa persona. Entonces, lo primero que Jesús nos quiere enseñar cuando dice que los pescadores lanzan la red al mar y sacan tanto lo bueno como lo malo, dice que los hombres, nosotros no podemos distinguir quién es bueno y quién es malo. Solo eso es competencia de Dios. Ahora vamos a ver una segunda enseñanza, mis queridos hermanos. Miren, nos dice que ¿cómo va a ser? Dice, ¿cómo es que se va a separar lo bueno de lo malo? Dice que los ángeles al final de los tiempos van a separar finalmente a los buenos de los malos. Es decir, en la segunda venida de Cristo Jesús, ahí recién nosotros podremos saber quiénes eran cristianos buenos y quiénes eran cristianos malos. Porque de pronto en la iglesia nosotros podemos ver las caras, podemos vernos unos a otros, pero quizás de repente estamos teniendo comportamientos indebidos, inadecuados.
Y entonces el Señor lo que te está recordando y te está diciendo que al final de los tiempos van a separar los buenos de los malos y los malos van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces tengamos mucho cuidado de cómo nos estamos comportando de forma personal. No te preocupes por lo que está haciendo tu hermano, sino preocúpate tú, cómo estás viviendo tu vida cristiana. Miren, hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, dice lo siguiente nuestro Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Miren, ¿cómo va a ser esa segunda venida? Dice que va a venir en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces miren, acá nos está diciendo nuestro Señor que cuando Jesús vuelva, ¿a quiénes va a enviar para recoger a los justos, a los buenos? A sus ángeles, a sus ángeles. Y miren este otro pasaje en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, miren, mis amados hermanos, ¿cuándo va a suceder que finalmente vamos a saber quiénes eran buenos y quiénes eran malos? Solamente cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Mientras tanto, mientras nosotros estamos viviendo en este mundo, en este planeta, no podemos saber finalmente quiénes serán salvos y quiénes serán condenados. Pero la palabra del Señor nos está motivando a nosotros de forma personal. Nos está diciendo, cuídate tú. Esfuérzate por entrar en el reino de los cielos. No seas de aquellos que son malos. Más bien trata de ser de aquellos que son buenos. Vamos a ver otro texto bíblico. Dice Mateo capítulo 24, versículos 43 y 44. Pero sabed esto, dice. O sea, tratando de hacernos reflexionar acerca de lo que acontecerá en la segunda venida de Cristo. Que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. ¿Te imaginas que tú tuvieras una casa y entonces tú sabes que a una hora determinada va a venir un ladrón a robarte, a asaltarte? No hace mucho tiempo, por acá cerca, unos ladrones por la noche agarraron una camioneta, lo agarraron con unos alambres, con unos cables de acero y arrancaron la puerta. Y lógicamente al arrancar la puerta, vaciaron toda esa casa. ¿Ustedes se imaginan que el propietario de esa casa hubiera sabido que iban a venir ese día y a esa hora los asaltantes? Hubiera estado alerta, ¿verdad? Hubiera estado atento para sorprender a los ladrones. Dice igual también, si el padre de familia supiera a qué hora van a venir, entonces estaría velando. Y miren la enseñanza que nos quiere dar nuestro Señor. Por tanto, también vosotros
estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mis amados hermanos, si bien es cierto, la palabra del Señor nos habla de muchas señales que van a ocurrir al final de los tiempos. Y quién sabe, de repente estamos ya viviendo los últimos tiempos. Quizás en cualquier momento Jesús puede volver. Así que, ¿cómo está tu relación con Cristo Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ya te has puesto a cuentas con Él? ¿O estás esperando el último momento? Recuerda, al último momento ya no va a haber oportunidad. Porque Jesús viene y ahí se acabó. Ya las oportunidades que teníamos ya no las vamos a poder tener. Entonces, miren, recuerden, esta parábola de la red, la segunda enseñanza que nos quiere dar es que recién en la segunda venida de Cristo Jesús, ahí recién se apartará los buenos de los malos. Pero hay una tercera enseñanza, mis queridos hermanos. Y esta enseñanza nos dice que el infierno, miren, la tercera enseñanza, el infierno será un lugar real, llamado el lago que arde con fuego y azufre. Ese va a ser el lugar, mis queridos hermanos, en el que mucha gente va a ir a parar. Es un lugar que a nosotros, por supuesto, no nos gusta hablar de ese lugar. No quisiéramos que exista ese lugar. Pero al final de los tiempos, el Señor ha determinado que va a haber ese lugar. Y ese es un lugar de mucho tormento, de mucho dolor. Dice en la parábola de la red que hemos leído, dice que los ángeles vendrán y apartarán los buenos, o apartarán a los malos de los justos, y a los malos los lanzarán en el infierno. Allí será el lloro y crujir de dientes. Miren, si nosotros leemos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 41 y 42, exactamente dice lo mismo Jesús. O sea, pónganse a pensar en lo siguiente. En aquellos tiempos, para poder escribir, necesitabas comprar ya sean pergaminos o ya sean papiros. Pero todo ese material, en primer lugar, era costoso. Pero en segundo lugar, también necesitabas tinta. Y también la tinta era costosa. Entonces, tú tenías que escribir lo menos posible. Pero cuando algo se escribía repetidamente, lo que quería decir era que eso era una enseñanza fundamental. Algo que el Señor quería recalcar. Algo así como que tú le dijeras a tu hijo: oye, mira, presta atención. No te vas a equivocar, vas a hacer esto. Y otra vez le vuelves a recalcar y le dices: mira, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así. Y así lo vas a hacer. Es como que tú le estarías diciendo: mira, esto que te estoy diciendo es importantísimo. Lo mismo también sucede en el Evangelio de Mateo. Mateo escribe en el capítulo 13, versículos 41 y 42, y vuelve a repetir en el versículo 49 y 50. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Que esto que está enseñando es algo importante. No es para descuidar esta enseñanza. Y miren, hablando acerca del infierno, hay algunos piensan y creen que el infierno no va a existir. Pero dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar
en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, miren mis amados hermanos, el infierno va a ser un lugar real. Va a ser un lugar en el cual van a ir las personas pecadoras, los desobedientes. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere recalcar una y otra vez. Es como que nos estaría diciendo, toma en serio esta enseñanza. Porque ya cuando estés en ese lugar, ahí recién estarás llorando y estarás rechinando tus dientes. Mientras tanto, por ahora, quizás de repente no lo tomas en serio. Pero recuerda, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Hay algunas personas que piensan lo siguiente y se basan en este texto bíblico. Dicen, los pecadores van a ser lanzados al infierno, a ese lugar donde arde la gente, ¿ya? Pero van a ser lanzados y ahí nomás va a terminar su vida. O sea, van a ser lanzados, van a sufrir algo así como un momento mientras son quemados, pero al rato van a ser destruidos. Y se basan en este texto bíblico, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, en otras palabras, en un momento dado, nuestro Señor va a lanzar a todas esas personas malas, a todas esas personas pecadoras, va a lanzar al infierno, a ese lago que arde con fuego y azufre, y entonces ahí serán destruidos. ¿Cuánto tiempo serán atormentados? Acá no nos dice la palabra, solamente nos dice que serán destruidos. Pero nuevamente va a ser un lugar de castigo, va a ser un lugar horrible. Pero hay otros que piensan, mis queridos hermanos, que más bien el castigo va a ser por la eternidad. Es decir, las personas que sean lanzadas en ese lago que arde con fuego y azufre, los que sean lanzados al infierno, van a arder por la eternidad. A mí no me gusta pensar de esa manera, pero la palabra del Señor dice lo siguiente en Mateo capítulo 25, versículo 43. Irán estos, y miren lo que dice, ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde van a ir? Vida eterna. Así como para los justos va a haber una vida que va a durar por la eternidad, también los malvados se van a ir a un castigo por la eternidad. Qué tristeza sería, mis queridos hermanos, que habiendo oído la palabra del Señor, conociendo cuál es la voluntad de Dios, seamos lanzados al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, un fuego que nunca se consume y que el castigo es por la eternidad. Como les vuelvo a repetir, esta es una enseñanza que Jesús nos quiso dejar bastante clara. Esta parábola de la red que acabamos de estudiar es una parábola muy similar a la parábola del trigo y la cizaña. En ambos casos hay buenos y hay malos. Los seres humanos no los podemos distinguir. Al final de los tiempos van a ser separados, lo bueno y lo malo. Pero tristemente, a las personas pecadoras, a las personas malas, les va a esperar el infierno.
ese lago que arde con fuego y azufre. Algunos piensan, como les digo, que eso va a ser un castigo temporal, un castigo momentáneo. Pero hay otros que piensan que va a ser un castigo por la eternidad. Pero de todas maneras, nuestro Señor nos dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mi querido hermano, si has escuchado la palabra del Señor y quieres reconciliarte con Dios, no esperes el último momento. Recuerda, ya has escuchado la voluntad de Dios. ¿Qué estás esperando para convertirte en un hijo de Dios? ¿Qué estás esperando para ponerte a cuentas con Dios? La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, así como también la segunda venida de Cristo Jesús nos puede sorprender en cualquier momento.